Muy bien, hermanos, Dios los bendiga en esta tarde. Gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da una vez más de poder abrir la Escritura, de poder, hermanos y amigos, estudiar su palabra. Vamos a ir a Génesis rápidamente, ahí donde nuestro hermano nos hizo el favor de leer. Y vamos a leer ahí Génesis capítulo 11, pero únicamente el versículo 4. Versículo 4 de Génesis 11. Dice la Escritura de esta manera: y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí encontramos una enseñanza muy hermosa dada por nuestro Dios. Si nosotros vamos al Génesis capítulo 1, encontramos la enseñanza de la creación, cómo Dios es el creador, es el todopoderoso. Si vamos al capítulo 2, encontramos que Dios es el creador también del matrimonio, que Dios es el que instituyó el matrimonio, haciéndole a Adán su mujer. En el capítulo 3 encontramos, hermanos, el pecado de Adán y Eva. En el capítulo 4 encontramos ahí el crimen más tremendo que pudo haber ocurrido, la muerte, hermanos, de Abel, cuando Caín lo mató. En el capítulo 5 encontramos los descendientes de Adán. En el capítulo 6 encontramos la maldad de los hombres. En el capítulo 7 encontramos, hermanos, el diluvio. En el capítulo 8 encontramos, hermanos, cómo Dios se acordó de Noé y detuvo el diluvio. En el capítulo 9 encontramos, hermanos, que Dios hace pacto con Noé. En el capítulo 10, hermanos, encontramos los descendientes de los hijos de Noé. Y en el capítulo 11 encontramos esta lección tan hermosa, la torre de Babel, la torre de confusión, donde Dios confundió, hermanos, las lenguas de los seres humanos en aquel tiempo. Y es de lo que vamos a hablar en esta tarde. Vamos a titular nuestro mensaje, nuestro tema, nuestra lección, la torre de Babel. Pero vamos a preguntarnos, vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué nos enseña este mensaje tan hermoso? Este mensaje que el hermano Manuel hizo el favor de leer. ¿Cuál es el mensaje para nosotros hoy en día? ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere transmitirnos a través de su palabra hoy en este momento? Hoy en esta tarde. ¿Qué nos enseña este suceso? Porque aquí vemos que Dios, hermanos, confundió las lenguas. Aquí vemos cómo Dios, hermanos, descendió. Dice la Biblia, descendamos, confundamos las lenguas. Pero ¿cuál es la enseñanza? Bueno, en primer lugar te quiero decir, hermanos, que la enseñanza número 1, hay mucha enseñanza, pero la número 1 aquí es, hermanos, y nos habla de una ambición humana, una rebeldía en contra de Dios. Y esta rebeldía fue a través de la ambición humana que había en estos hombres. Fíjate bien cómo dice el versículo 3 y 4. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron lo que leímos ahorita, ¿sí? Edifiquémonos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos, fíjate bien, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. No cabe duda que en estos hombres había una ambición humana, ¿sí?
Ellos querían ¿qué? Hacerse de un renombre en la tierra, cuando no saben o no sabían que el único que merece ese renombre, esa fama, esa popularidad, esa celebridad, es nuestro Dios. Él es el único. Fíjate bien, cuando hablamos de ambición, estamos hablando de un deseo intenso de conseguir una cosa difícil, especialmente riquezas, poder y fama. Cuando estos hombres, hermanos, dijeron, vamos a hacer una torre cuya cúspide llegue al cielo, ellos lo que querían y tenían en su corazón era un deseo intenso de conseguir una cosa que era muy difícil, que era sumamente difícil de lograr, especialmente, fíjate bien, riqueza o poder y fama. Y dijeron, vamos a hacer una torre que llegue al cielo, olvidándose de Dios, dejando a un lado a nuestro Dios. Fíjate bien, el deseo de ellos era intenso. Y dijeron, hagámonos un renombre. Hermanos y amigos, el hombre natural busca un renombre para sí, ¿sí? Y uno hecho por sí mismo. Fíjate nomás cómo está todo alrededor, cómo la gente quiere tener un renombre, cómo el hombre se quiere sentir importante, cómo el hombre se quiere sentir, hermanos, famoso, cómo el hombre quiere sentirse popular. Y muchos hombres hacen esto olvidándose de Dios. Y no puede suceder así, hermanos. Acuérdate que el único que tiene fama, poder y gloria y honra y renombre es nuestro Dios. ¿Sí? El hombre, hermano, no es nada al lado de Dios. Acuérdate, somos frágiles, somos ¿qué? Estopa. Si nosotros vamos a Números, fíjate bien, ahí en Números capítulo 16, tú recuerdas aquí, Números capítulo 16, que nos habla, hermanos, de la rebelión de Coré. Aquí nos habla, hermanos, de algo tremendo y de cómo estos hombres se rebelaron contra Dios, queriendo tener un renombre. Fíjate bien como dice el versículo 1, de aquí de Números 16. Dice ahí, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, fíjate bien, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los consejos, varones de renombre. Se levantaron estos hombres, imagínate. Y va a venir una rebelión tremenda. ¿Qué era lo que querían estos? Tener una fama, ser populares, ser importantes, ser famosos. Y se levantaron en contra de Moisés y en contra de nuestro Dios. Fíjate bien lo importante que es esto. Versículo 12. Fíjate bien cómo dice ahí. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. No iremos. ¿Qué encontramos aquí? Rebeldía. En el versículo 14 encontramos que dice al final, no subiremos. ¿Qué encontramos aquí? Rebeldía. ¿Y qué encontramos del versículo 24 hasta el versículo 34? Encontramos el castigo de parte de Dios. Porque Dios, a todo el que se rebela contra Dios, Dios lo castiga. Dios tiene un castigo para él. Fíjate bien lo que dice aquí. Moisés les dice ahí, ¿saben qué? Al día siguiente, ¿saben qué? Vamos a ponernos de un lado los que son de Dios
y los que están con Coré. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando, versículo 31, y aconteció que cuando cesó él de hablar, fíjate bien, todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano Abel, perecieron? ¿Todo por qué? Por rebeldía. ¿Sí? Y era lo que estaba pasando en la torre de Babel. Era lo que estaba sucediendo. Había aquí una rebeldía, hermanos, llena de ambición, una rebeldía humana. Entonces nuestro Dios, hermanos, cuando este momento llega a nuestra vida, nuestro Dios castiga la rebeldía humana. Él castiga, hermanos. Es un Dios que castiga. Y a lo mejor tú dices, no, no castiga. Sí castiga. Cuando nosotros nos rebelamos contra Dios. Acuérdate, el establecimiento de renombres es algo común y muy popular, aunque, hermanos, nunca resulta con un provecho al final. ¿Sí? Todos esos hombres que quieren renombres, que quieren ser populares, que quieren ser famosos, hermano, al final del día no son nada. O sea, imagínate. Hay otro suceso ahí en el segundo libro de Samuel. Mira, vamos al segundo libro de Samuel. ¿Te acuerdas de Absalón? Este hombre, el hijo de David, hermano. Fíjate lo que dice ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 15. Capítulo 15. Versículo, hermano, fíjate bien, uno en delante. Fíjate bien. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, donde se encontraba el rey de Israel, David. Acuérdate que Absalón se levantó en rebeldía, hermanos, en contra de su padre. Y cuando venían, hermanos, a consultar al rey, él los interceptaba ahí y decía, no hay quien los escuche en Israel. ¿Qué estaba haciendo Wendy Absalón? Quería que un renombre, quería ser ¿qué? Famoso, quería ser como el rey de Israel. Quería ser popular, quería fama Absalón, imagínate. Y poniéndose en rebeldía en contra de su mismo padre, porque quería Saúl un renombre. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando hay una ambición humana, hay rebeldía. Y aquí lo encontramos, hermanos. Pero fíjate, ¿te acuerdas cómo era este hombre Absalón? Hermanos, era de un pelo así, hermanos, tremendo. Hermanos, que va en un mulo, hermanos, y pasa por una encina, hermanos, muy grande, y allí se queda, hermanos, trabado su pelo. Y fíjate bien lo que le sucede a este hombre. Ahí en el 18, adelantito, 18, capítulo 18, 9 al 14, fíjate bien cómo dice ahí. ¿Sí? Fíjate bien, voy a leer el 14, hermanos, por el tiempo únicamente. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón. Fíjate bien lo que hizo este hombre. ¿Sí? Cuando, hermanos, tuvo la oportunidad, mata a quién, hermanos, a Absalón. ¿Por qué? Hermanos, porque la rebeldía no es buena delante de la presencia de Dios. Estos hombres, hermanos, de allá de la torre de Babel querían que renombre, querían ser importantes,
querían ser populares, querían que se les diera celebridad, querían ser famosos, pero el único famoso, el único que merece la honra y la gloria y el renombre es nuestro Dios, hermano. No hay otro más. Fíjate bien lo que le pasó a Absalón. ¿Te acuerdas de Santiago y Juan en Marcos 10, 36 al 37? ¿Qué quería Santiago y Juan? Ser hombres de renombre. Déjanos que nos pongamos uno a la izquierda y uno a la derecha, donde tú estás, Señor. ¿Qué querían? Fama, hermanos. Celebridad, querían, hermanos, popularidad. Cuando, hermanos, el único popular es nuestro Dios. Nosotros, hermanos, no buscamos, fíjate bien, ser hombres de renombre. No, sino que, hermanos, buscamos que el hombre, hermanos, el único Dios verdadero, el Cristo, hermanos, sea quien es, hermanos, el famoso, es el que tiene fama, es el que merece la adoración, la honra y la gloria, no nosotros. A veces nosotros como seres humanos queremos, ¿qué, Diego? Que se nos vea como famosos, como populares, como hombres que tenemos fama, y no somos nada, hermano. Fíjate bien, el único que tiene la fama, la honra y la gloria es nuestro Dios. En Marcos 1, si vamos al Evangelio ya según Marcos capítulo 1, versículo, fíjate bien, 27 y 28. Fíjate lo que dice ahí la palabra de nuestro Dios. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿De quién está hablando? Del Cristo, hermano. Y la fama era muy grande del Cristo. Hermanos, Él era popular. Un hombre, hermanos, que era popular, que era famoso. Fíjate bien lo que dice la Escritura aquí tan hermoso. En Mateo 4:24, si le das un poquito para acá, para atrás, vas a encontrar también algo muy importante ahí. Mateo 4:24. Fíjate lo que dice la palabra de nuestro Dios ahí. Y se difundió su fama por toda, hermanos, Siria. Y le trajeron, fíjate bien, todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y se difundió su fama por toda, hermanos, Siria. ¿De quién está hablando, hermanos? Del Cristo. Es el único que tiene la fama. Fíjate bien lo que dice en Hechos 4:12: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo es el único. Cristo es Dios. Y fíjate lo que dice el escritor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 5, Hebreos 5, 8 y 9. Fíjate lo que dice la Escritura ahí. Hebreos 5, 8 y 9. ¿Sí? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fíjate bien. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser ¿quién? El autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, Él es el ¿qué? El famoso. Él es el popular, el Cristo. Nuestro Dios, hermanos, es el que merece todo
toda la honra y la gloria. Cristo, hermanos, Dios está por encima de todos los hombres, aún de los más sabios, aún de los más inteligentes, aún de todos los hombres. Él está por encima de todos, hermanos. Él es Dios. Pero fíjense, hermano Leo, cómo el hombre, cómo nosotros queremos, hermanos, dejar a un lado la ley de Dios y querer hacer las cosas por nosotros mismos. No, Guti. Tenemos que tomar en cuenta a nuestro Dios. Volvamos otra vez rápidamente, hermanos, a Génesis, capítulo 11. Entonces estamos viendo, hermanos, qué nos enseña la Torre de Babel. Nos enseña en primer lugar de una ambición humana con rebeldía, pero también nos enseña algo muy importante. Nos enseña una manifestación, hermanos, de desagrado divino. ¿Sí? Versículos 5 y 6. Cuando estos hombres hicieron eso, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y fíjate lo que dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Imagínense, hermana Flor, aquí encontramos una manifestación de desagrado divino. Nuestro Dios ahí dice claramente que descendió a ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Cuando dice, hermanos, fíjese bien, una manifestación de desagrado, quiere decir que Dios se disgustó, que Dios se fastidió y se manifestó a aquellos hombres en aquel tiempo. ¿Qué sucederá con nosotros cuando creemos, hermanos, que lo que estamos haciendo agrada a Dios? Que lo que estamos viviendo como cristianos agrada a mi Dios. Cuando necesitamos observar o ver, porque a lo mejor lo que yo estoy viviendo como cristiano no agrada a mi Dios. Encontramos aquí una inspección divina. O sea, Dios estaba viéndolos. Dios inspecciona nuestra vida, nuestro ser, así como lo hizo con estos hombres. Acuérdate que tenemos a un Dios omnipresente. Él está en todo lugar. Él lo ve todo. Jeremías 23, 24. Fíjate lo que te dice Jeremías 23, 24. Fíjate lo que dice ahí la palabra de nuestro Dios. Desde el 23. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Fíjate bien, ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? O sea, Dios está, hermanos, en todo lugar. Y ellos pensaban que Dios, hermanos, no los miraba. Pensaron, vamos a hacer una torre y vamos a llegar al cielo. Cuando, hermanos, Dios inspecciona, hermanos, a su creación, a lo que Él ha creado. Fíjate lo que dice el Proverbio 15:3. Allá atrásito, los proverbios, fíjate qué hermoso dice Proverbios 15:3. ¿Sí? Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios, hermanos, está observando todo. Los ojos de Jehová escudriñan cada parte de nuestro ser. La obra de cada hombre será probada. Job 34, 21. Salmo 39, 3. O sea, acuérdate, la obra de cada hombre es probada por Dios. Es observada por Dios. Dios inspecciona nuestra vida. Los ojos de Dios están sobre los hombres. Acuérdate de Adán y Eva. Génesis capítulo 3.
cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, que se dieron cuenta que estaban desnudos, Adán y Eva se escondieron pensando que podían ocultarse de Dios. Pero no, Dios inspecciona nuestra vida. Dios estaba inspeccionando a Adán y Eva y les dijo, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? O sea, nuestra vida, hermanos, está desnuda delante de los ojos de Dios. Y Dios sabe todo de nuestra vida. Sabe lo bueno que hacemos y sabe lo malo que hacemos. Dios no puede ser burlado delante de nuestra vida. Acuérdate de esto. Hermanos, en Génesis capítulo 4 también encontramos cuando, hermanos, Caín mató a Abel. Hermanos, y Dios estaba inspeccionando la vida de Caín y la vida de Abel. Y le dice, ¿dónde está tu hermano? Génesis capítulo 4, versículo 8. Y fíjate bien lo que Dios hace. Dios estaba disgustado, Dios estaba fastidiado, tanto con Adán y Eva como con ¿quién? Con Caín, con lo que hizo, hermano. Y Adán y Eva los expulsó, hermanos, de Edén. Y a Caín, hermanos, le dijo, maldito eres ahora. Y lo selló, hermano. Imagínate esto. Vemos una manifestación de desagrado divino. Dios se fastidia. Dios, hermanos, se disgusta cuando nosotros actuamos mal. ¿Cómo fastidio yo a Dios siendo cristiano? ¿Cuándo se fastidia Dios de mí? ¿Cuándo hago que Dios esté, hermanos, disgustado conmigo? Quiero decirte que llego a fastidiar a Dios cuando no obedezco lo que Dios me manda. Acuérdate del primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Agustín, cuando Dios dice que se complace más Dios de los sacrificios o de que se obedezca su palabra, dice que es mucho mejor que obedecer la palabra que los sacrificios a Dios. Yo fastidio a Dios, disgusto a Dios cuando no hay un arrepentimiento genuino en mi vida. Y dice Lucas 13, hermanos, del 1 al 3, dijo Jesús, si no se arrepienten, perecerán. Pero ¿sabes también cuándo se enoja Dios? Cuando no hay perdón en mi vida. Mateo 6, 14 al 15. Dice que necesitamos perdonar a los hombres sus ofensas para que Él también nos pueda perdonar. Si no perdonamos las ofensas a los hombres que están hechos a la imagen de Dios, Dios tampoco nos perdonará a nosotros. Entonces necesitamos obedecer a Dios, necesitamos arrepentirnos cuando es necesario y necesitamos perdonarnos los unos a los otros. Porque hay una inspección divina, una manifestación de desagrado divino. Así como Dios vio que allá en aquel tiempo, aquellos hombres en Génesis 11 estaban haciendo la torre de Babel y no lo consultaron e hicieron lo que ellos quisieron. Así como vio Dios que en ellos había ambición humana llena de rebeldía, así también Dios se manifestó y manifestó su desagrado contra aquellos hombres. Y es lo mismo que sucede con nosotros en la actualidad. Cuando Dios ve que en nosotros hay una ambición humana, hay una rebeldía de parte de nosotros, cuando Él ve que, hermanos, nosotros estamos queriendo hacer nuestra voluntad y no la de Él, entonces Él se manifiesta con un desagrado divino.
Hermano Leo, no esperemos la corrección de Dios. Porque a veces nuestros hermanos nos predican aquí y nos exhortan y nos hablan duramente, y Dios los está enviando para que nos exhorten. Y a veces no aceptamos la exhortación, y Dios, ¿sabes qué es? ¿Qué hace? Viene el desagrado, viene el fastidio, viene ¿qué? El disgusto, y Dios nos exhorta todavía más fuerte que los hermanos. Y nos da más duro. Y ahí es donde sentimos el poder de Dios. Fíjate bien estos hombres cómo había en ellos rebeldía. Y esto desagradó a nuestro Dios. Pero fíjate bien, ya para terminar, algo sumamente importante también. ¿Qué nos enseña? Dijimos en primer lugar, ambición humana llena de rebeldía. En segundo lugar dijimos también, ¿qué nos enseña? Hermanos, nos enseña que Dios, hermanos, se desagrada. Dios se fastidia, Dios se disgusta. Y vino la manifestación, hermanos, de desagrado divino, se manifestó Dios. Pero también, quiero decirte, versículos 7 y 8, allá en Génesis 11, algo que sucedió también, hermanos, una confusión divina y repentina. ¿Te puedes imaginar esto, Apolinar? Cuando Dios vio que el hombre quería un renombre, cuando Dios vio que ellos querían llegar al cielo sin haber consultado con Él, entonces Dios se disgustó tanto que viene, hermanos, una confusión divina y repentina sobre estos hombres. Fíjate bien lo que dice el versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Sí? Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Imagínate, a ver, una confusión repentina y una confusión divina. Imagínate cuántos hombres eran estos, no sabemos. Pero el problema aquí es, hermanos, que ninguno entendía a su compañero. No se entendían. El problema aquí es que los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra. Y como no entendía su compañero, ninguno de ellos entendía. Hermanos, fíjate bien. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dejaron de qué? De edificar la ciudad que ellos querían edificar. Porque así es Dios, hermanos. Cuando Dios, hermanos, se enoja, cuando hay rebeldía, cuando hay, hermanos, ambición contra Dios, Dios puede traer una confusión tremenda a nuestra vida. Así es Dios. Fíjate bien lo que dice ahí. Ahí confundió Jehová las lenguas de ellos. Ahí los esparció Jehová, para que ninguno entendiera, para que ninguno no siguiera construyendo la torre. ¿Qué cambio hay? ¿O qué cambio hace Dios cuando desciende al hombre? ¿Qué cambio tan grande hace ejercer Dios cuando Él desciende al hombre? Que desciende al hombre y el hombre abandona todos los males que hay en su vida y todas las obras que ha hecho mal. Fíjate bien cómo los esparció y cada quien agarró ¿qué? Su camino. ¿Cuántos hombres eran? No sé, pero eran muchos. Imagínate todas las lenguas que dio Dios ahí. Fíjate bien, lo que puede ser, hermanos, agradable a los ojos de los hombres, puede ser
hermanos, convertido en Babel cuando Dios se acerca a nosotros. Sí, amigo que nos visitas. ¿Sí? Lo que puede ser agradable a los ojos de los hombres puede ser convertido en Babel cuando Dios se acerca a ti y a mí. ¿Sí? La presencia de Dios significa confusión al religioso cuando busca lo suyo propio. Ellos buscaban lo suyo propio y Dios se acercó a ellos y los confundió totalmente, hermanos, en aquel momento. Hermanos, cuando el hombre cree en Dios y le obedece, deja sus obras, ¿sí?, malas, y no será avergonzado. Fíjate bien lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Cuando el hombre cree a Dios y obedece a la palabra de Dios, deja, fíjense bien, sus obras malas y él no será avergonzado. Primera carta de Pedro, fíjate bien lo que dice en primera carta de Pedro 2:6. Fíjate bien. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Imagínate si estos de la Torre de Babel, hermanos, se ponen en las manos de Dios. Ellos no hubieran sido, ¿qué?, avergonzados. Dios avergonzó a aquellos hombres que construían la Torre de Babel, Saúl. Los confundió repentinamente. Vino una confusión divina, una confusión dada totalmente por Dios, por la deidad, la divinidad. Porque acuérdate lo que dice ahí. No dijo Dios, voy a descender, dijo, descendamos. Y descendieron el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo para trastornar a estos hombres rebeldes. La confusión los llevó a una dispersión completa, versículos 8 y 9. ¿Te acuerdas qué era lo que querían ellos? ¿Sí? Esa confusión los llevó a una dispersión completa por la misma cosa que ellos se afanaban. Wendy, vino sobre ellos, imagínate. Versículo 4 de Génesis 11. ¿Qué era lo que ellos querían? Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagamos, ¿qué?, un hombre. Fíjate bien, hermana Wendy, dijeron, por si fuéramos, ¿qué?, esparcidos sobre la faz de la tierra. Y lo que ellos, hermanos, fíjate bien, la misma cosa que, hermanos, que los afanaba a ellos, ¿a qué?, a olvidarse de Dios, a empezar a construir sin tomar en cuenta a Dios, sin consultar, hermanos, a Dios. Lo que los afanó a ellos a construir eso, vino sobre ellos. Fueron confundidos totalmente. Así nos puede suceder, hermano Diego. Si nosotros somos hombres soberbios, los hombres soberbios trabajan para salvarse del infierno, pero lo hacen ¿a qué? A su manera. ¿Sí? Los hombres soberbios trabajan, hermanos, para salvarse del infierno, y sus obras sin fe les están asegurando la condenación en el infierno. Porque no consultan a Dios, porque se han alejado de Dios. ¿Cuánta gente soberbia no hay, hermanos, que sus obras sin fe les están asegurando la condenación eterna? Buscan, hermanos, la ciudad de Dios, Hebreos 11:10, pero la buscan sin consultar a Dios. Fíjate lo que hizo este hombre de la fe, salió, hermanos, en Génesis capítulo 12.
salió, hermanos, sin saber a dónde iba. En Génesis 11, hermanos, capítulo 10, dice ahí, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí habla del padre de la fe, Abraham. Fíjate bien, ellos buscan la ciudad de Dios, pero la buscan sin consultar, hermanos, a nuestro Dios. Dios es una torre fuerte, hermano. Acudamos a esa torre fuerte. Acuérdate, mira lo que dice Proverbios, en Proverbios 18:10. Fíjate lo que dice la Escritura. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Dios es una torre fuerte. Acudamos a esa torre fuerte. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí está la bendición, ahí está todo. Si estos hombres, hermanos, hubieran tomado en cuenta a Dios, otro sería, hermanos, el suceso que estuviéramos leyendo. Pero no tomaron en cuenta a Dios. Por eso vino, ¿qué? Una confusión repentina y una confusión divina. Cuando el hombre se desvía y cae, hermanos, en la apostasía, cuando el hombre se desvía y quiere, hermanos, salvarse haciendo lo propio, Dios lo confunde. ¿Sí? Cuando tú quieres salvarte haciéndolo tú propiamente, y cuando yo como cristiano me desvío, caigo en apostasía, hermanos, Dios trae una confusión tremenda a mi vida. Si yo no me quiero corregir, hermanos, Dios puede traer esa confusión divina. Fíjate bien lo que dice ahí en 2 Tesalonicenses. Ya voy a terminar, hermanos, no se me desespere. Ya estamos terminando. 2 Tesalonicenses, fíjate bien lo que dice aquí. Con esto vamos a terminar ya porque ya se me fue el tiempo. 2 Tesalonicenses 2, 8 al 12. Fíjate lo que dice la Biblia, pon mucha atención aquí. Fíjate bien. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice el versículo 11, por esto Dios les envía, ¿qué? Un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. ¿Digan? ¿Cómo Dios manda qué? Un poder engañoso, ¿para qué? Para que crean a la mentira. Cuando Dios envió, hermanos, esta confusión, descendió repentinamente, confusión divina. Dios Padre, Dios Espíritu Santo, Dios Hijo, cuando descendió, vino la confusión divina, hermanos, ¿y qué? Y Dios, fíjate bien, les envió un poder engañoso y salieron corriendo cada quien por su lado. Fueron confundidos totalmente. Guti, necesitamos afirmarnos en el camino, hijo, porque puede venir esa confusión repentina y divina de parte de Dios. No nos queremos componer. ¿No te quieres componer tú, hijo? Entonces, ¿qué va a enviar el Señor? Un poder engañoso para que creamos a la mentira. ¿Y cuál es el fin? Dice el versículo 2. A fin de que seamos condenados todos los que no creen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia.
Entonces, qué enseñanza tan tremenda, hermanos, tiene la Torre de Babel. Terminamos aquí, hermanos, hemos visto el tema, voy a recapitular. Y vimos, hermanos, el tema, la Torre de Babel. Y dijimos, ¿qué nos enseña? Nos enseña en primer lugar una ambición humana llena de rebeldía. Nos enseña también una manifestación del desagrado de Dios divino. Pero también nos enseña una confusión repentina y divina de parte de ¿quién? De la deidad. Descendamos y confundamos sus lenguas. ¿Cuál es el propósito, hermanos, de esto? ¿Cuál es la conclusión? ¿A qué quiero llegar? Bueno, quiero llegar a que siempre tengamos en mente que una ambición en el ser humano, en mí, se convierte en ¿qué? En una rebeldía para con Dios. Quiero llegar también a decirte que puede darse una manifestación del desagrado divino de Dios, acuérdate, pero también que Dios nos inspecciona, que estamos ante los ojos de Dios, estamos descubiertos delante de su presencia, no nos podemos esconder. Él ve todo lo que hacemos, Él ve nuestros caminos. Fíjate bien, pero también Dios puede traer una confusión en nuestra vida. ¿Por qué crees que hay tanta confusión en el mundo, en la tierra? Se cree que hay alrededor de 4,000 religiones en la tierra. Imagínate. ¿Y cuánta confusión vemos? ¿Y a cuántos de ellos no les hemos hablado y con cuántos no hemos platicado? Muchos llegamos a platicar, Abel, y muchos con los que platicamos, hermano Leo, les enseñas y al último dicen, yo sé que estoy equivocado, yo sé que no voy bien mi carrera cristiana, pero así me quedo, no me importa lo que me pase. Yo tengo mucho tiempo, muchos años, esta religión me la heredó mi papá, mi mamá, y yo sigo aquí hasta que me muera. Bueno, a toda esa gente que se le predica el evangelio, que se le habla, y que está en rebeldía, y que dice, no le hace que yo sé que estoy mal, yo sé que no estoy adorando bien a Dios, yo sé que no le estoy sirviendo bien, pero no me importa. Dios envía un poder engañoso para que crean a la mentira, para que se pierdan. Termino, hermanos, con el Salmo. Este Salmo tan hermoso. Salmo 139:3. Aquí terminamos, ¿sí? Salmo 139:3. Fíjate lo que dice la Escritura y aquí terminamos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Estos de la torre creían que podían burlarse de Dios. Acuérdate, Dios no puede ser, a ver qué, burlado. Entonces dice la Escritura, hermano, fíjate bien, aquí claramente, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, Dios. Tú sabes por dónde voy. Entonces, hermanos, hagamos la voluntad de Dios y que el nombre de Dios sea, ¿qué? Glorificado. Y que el nombre de Dios sea el que sea, ¿qué? Exaltado. Porque Él es el único Dios verdadero, el Todopoderoso. No busquemos, hermanos, renombres en mi persona, en la tuya. No busquemos, hermanos, hacernos enojar a Dios, que Dios se enoje, se moleste.
No busquemos que Dios se fastidie y nos confunda. Busquemos mejor hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra para poder alcanzar el cielo. Dios los bendiga.